Muy buenas, chicas, ya estamos por aquí el becario y yo. Y hoy os voy a hablar sobre la diástasis abdominal en el embarazo y en el posparto. Si me sigues por Instagram habrás visto que el otro día os puse una encuesta pues para ver qué es lo que os interesaba más, si diástasis en el embarazo, diástasis en el posparto, y os tengo que decir que salió ganando diástasis en el posparto. Creo que es un momento donde os preocupa muchísimo más, pero cuando he ido a prepararme el vídeo he pensado, pues al final es interesante empezar a explicarlo desde el embarazo para que incluso el posparto tenga un poquillo más de sentido. Así que para explicarme bien he decidido hacer de forma complementaria una diapositiva que yo creo que va a estar súper bien, súper interactivo y súper visual para que todo lo que os cuente en el vídeo de hoy lo podáis entender perfectamente. Eso sí, no sé cuánto tiempo voy a tardar explicando todas estas cosillas, el tiempo que haga falta, así que si estás interesada estoy segura de que te vas a quedar hasta el final. Y empezamos. Como ya sabéis, hoy vamos a hablar sobre todo lo que yo considero que es interesante que tengáis en cuenta tanto en el embarazo como en el posparto en relación a la diástasis. Y claro, aquí hay que tener en cuenta que no es lo mismo el hecho de que estemos en el embarazo a el hecho de que estemos en el posparto. Hay que tener en cuenta que no nos va a afectar por igual y que hay que diferenciar estas dos etapas. Y ahora os voy a explicar por qué, lo vais a entender mucho mejor. Antes de nada, quiero presentaros dudas frecuentes que soléis tener en esta etapa. La primera es que si es malo tener diástasis en el embarazo, que si se puede evitar tener diástasis en el embarazo, cómo puedo hacer para no tener diástasis tras dar a luz, cuánto tiempo necesito para que mi diástasis se recupere al 100%. Y la pregunta más frecuente de todas sería por dónde empezar a recuperar la diástasis. Así que espero, chicas, que con todo lo que os voy a explicar a continuación, esta serie de dudas que soléis tener, pues se resuelva. Y que la diástasis, lo primero de todo, pues la separación que hay entre los dos restos del abdomen. Es decir, entre los dos musculillos, la separación que tenemos sería la diástasis. Y hay que tener en cuenta que esta diástasis, esta separación, sigue una linealidad. Es decir, si hay una parte del abdomen en la que tú sientes que está muchísimo más abierta que la otra, incluso si hay una especie de protuberancia, puede que quizá tenga diástasis, pero igual también puede que tenga algún tipo de hernia. Esto, ¿cómo lo podemos saber? Pues tras una valoración de fisioespecialista en embarazo, posparto, suelo pélvico, salud de la mujer y demás. Entonces, hay que tener en cuenta que la diástasis en el embarazo nos va a afectar de una forma y la diástasis en el posparto de otra. Es decir, siendo el mismo concepto, teniendo la misma definición de separación entre los restos del abdomen, nos puede afectar de forma diferente en función del momento en el que nos encontremos. Y lo que os comentaba, muchas veces confundimos el hecho de tener algún tipo de hernia con diástasis. Y en el caso en el que sintáis que aparece un pequeño bultito entre esta separación de los restos, quizá puede que estés ante algún tipo de hernia. En ese caso, yo te recomiendo sí o sí acudir a un fisio especialista en suelo pélvico, diástasis y demás para que te valore, porque a veces hay presencia de diástasis, pero también puede que aparezca algún tipo de hernia. Entonces, lo mejor de todo es que te valore. Empezamos con la parte de embarazo. En el embarazo tenéis que tener en cuenta que los músculos aumentan la longitud, los músculos abdominales, ojo, hasta un 115%. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque al final el objetivo del cuerpo, ¿no?, es desarrollar esta nueva vida, y por eso tiene que aumentar esta longitud. Entonces, tienes que saber que en el embarazo es totalmente normal que tengas diástasis. De hecho, a partir de la semana 34-35, el 100% de las embarazadas van a tener diástasis, sí o sí. Pero sí que verá que se suele dar incluso antes de llegar a esta mitad del tercer trimestre. Así que si estás embarazada,
sí o sí va a tener diástasis, pero aquí lo que tenemos que procurar hacer, que ahora después os lo voy a explicar, es trabajar bien la salud de la musculatura del tronco para que no nos afecte ni durante el embarazo ni tras el parto, o al menos minimizar las secuelas que pueda conllevar el hecho de que la diástasis perdure en el posparto. Y si os fijáis, aquí en el cuerpo del embarazo, ¿no? En la embarazada pues aumenta muchísimo el volumen abdominal. Entonces, por eso vamos a tener diversos cambios físicos, entre ellos pues puede darse la diástasis, ¿vale? Pero también vamos a encontrar otra serie de cambios como una antiversión pélvica, una hiperlordosis, también vamos a presentar un aumento de la mama, incluso cambia la disposición de la cadera. Es decir, que la diástasis es uno de los cambios, pero en el embarazo, como ya te puedes imaginar, incluso como ya sabrás, se producen muchos más cambios. Así que no te preocupes en el embarazo si te han dicho que tienes diástasis, porque sí o sí la vas a tener. Así que no habría ningún tipo de problema, no sería nada patológico, ¿vale? Y aquí pues lo dejo un poquillo por escrito, ¿no? Que al final es una de las adaptaciones que nos podemos encontrar en esta etapa. Si me veis un poco moviendo la diapositiva es porque es la primera vez que expongo de esta forma, con la diapositiva así, pero me apetecía probar. Vale, entonces recomendaciones para embarazadas, ¿vale? Vale, la idea sería que entrenes en función de la semana de gestación de embarazo. Eso quiere decir que es recomendable hacer ejercicio en el embarazo, estamos de acuerdo, pero no es lo mismo hacer ejercicio de manera aleatoria y con lo que vas pillando a hacer ejercicio que sabes que te está viniendo bien para cada semana de embarazo. Es decir, aquí parece lo mismo, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque el hecho de poder adaptarlo a cada semana implica que también vamos a poder controlar de manera consciente y podemos seleccionar aquellos ejercicios que nos van a favorecer tener una buena activación abdominal en el embarazo. Es decir, no es lo mismo hacer ejercicio a lo loco durante todo el embarazo, que no sabemos realmente si estamos activando bien el abdomen o no cuando lo hacemos, a el hecho de tener controlado qué ejercicio hacemos, si lo estamos haciendo bien o no, si somos capaces de hacer una buena activación o no, porque chicas tenéis que saber que a lo mejor una embarazada, por ejemplo, de 20 semanas, puede hacer un ejercicio porque tiene el control suficiente para poder hacerlo, tiene un buen tono muscular y tiene cierta condición física que le permite hacer ese ejercicio. Por ejemplo, para que lo visualicen mejor, estaríamos hablando ante una plancha modificada y adaptada al embarazo. Pero sin embargo, si lo encontramos, por ejemplo, con otro perfil de embarazada que también está en semana 20 de embarazo, pero que en su situación pues, no tiene un tono abdominal suficiente para hacer ese ejercicio, o que su condición física es más bien bajita, o que tiene cierta dificultad a la hora de coordinar un buen patrón de respiración y de activación abdominal. Si se encuentra en esa situación, quizá aunque esté en semana 20, no es adecuado que haga según qué ejercicio. ¿Vale? Entonces, esto lo digo porque a veces pensamos que hay un entrenamiento que a todas las embarazadas les viene bien para cada semana, y esto no es un manual de copia y pega que le vale igual para todas las embarazadas. Ya os digo, ojalá fuera así de fácil, pero no es el caso. Así que hay que tener en cuenta esta semana de gestación, pero también la capacidad que tiene esa mujer para hacer una buena activación abdominal, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a adaptación de ejercicios abdominales, pero también pues a nivel de condición física. Una embarazada en semana 20, si hace ciertos ejercicios, por ejemplo, de tren superior, de pierna o de full body con cierta complejidad técnica, quizá esta chica lo pueda hacer porque está preparada para ello, y a lo mejor a otras chicas hay que ponerle otro tipo de entrenamiento, otro tipo de ejercicio, otro tipo de complejidad para que realmente se adapte a ella. Es decir, tenemos también que individualizar en función de la condición física. Se recomienda de forma general hacer entrenamiento de fuerza, que poco a poco lo vamos normalizando más en esta etapa, menos mal.
Entrenamiento de cardio, de bajo impacto o de impacto, si ya lo hacíamos previo al embarazo, ojo, cuidado, que también se puede seguir haciendo, pero no a lo loco. Y también ejercicio de movilidad. Se recomienda pues cuidar la postura, la respiración y evitar ejercicios que impliquen una excesiva presión intraabdominal. ¿Qué debemos de evitar? Aquí también está la clave. Pues ejercicios abdominales súper intensos que generen mucha presión abdominal, como acabo de decir. Levantarse de golpe, como por ejemplo de la cama, y cargar pesos sin hacer una buena preactivación abdominal y sin tener una buena técnica. Y, por ejemplo, hay muchas chicas que se levantan sin control, de golpe, cogen peso sin hacer una buena preactivación y le aparece el famoso pepinillo de la embarazada, que en inglés se llama conning, ¿vale? Pues esto nos indicaría de que no tienes ningún tipo de control a la hora de hacer ese ejercicio o esa actividad en tu día a día y que por tanto debes de prestarle más aún atención a todo esto que te estoy contando. Señales de alerta, lo que te acabo de contar. La idea es que haga un día a día normal, pero teniendo más conciencia sobre esto. Porque obviamente te vas a levantar de la cama, vas a coger ciertos pesos, ciertos objetos y esto no es que sea malo en sí, ni mucho menos, sino que simplemente tenemos que intentar como ser más conscientes de la posición y de la activación que estamos llevando a la hora de realizar estas actividades. Así que, dicho esto, vamos a pasar directamente al posparto. Después del parto hay muchas chicas que tienen diástasis y es algo bastante habitual, incluso habiendo entrenado antes del embarazo. Importante que lo tengan en cuenta. Entonces, hay que saber que la diástasis, por un lado, no se recupera sola, tampoco se recupera por hacer ejercicio sin más. Es decir, el ejercicio te viene muy bien para volver a mejorar la condición física, pero si no es específico para la diástasis, no va a hacer que mejore por sí sola. Incluso hay muchas mujeres que después de los 6 meses de posparto siguen con diástasis, incluso meses y años. ¿Por qué? Porque no le han dado a la diástasis el trabajo que realmente necesitaba. Y por supuesto que con un trabajo específico podéis tener resultados mucho mejores de lo que creéis. Y esto lo digo porque hay muchas chicas que a lo mejor pues han pasado más de 6 meses de posparto, incluso 9, 10, un año, 2 años, y me dicen, Lucía, es que ya para lo que ha pasado de posparto es que no voy a mejorar porque fulanito menganito me ha dicho que para el momento del posparto ya no se puede hacer nada. Y es como, ¿en serio se está dando este tipo de mensajes? Yo la verdad que me indigna mucho porque esto significa que a la propia mujer le estamos poniendo un techo límite y ya le estamos limitando en la mejora que puede tener a través del ejercicio. Evidentemente el tejido ha sufrido ciertas adaptaciones que a veces pueden ser irreversibles. ¿Hasta qué punto? Pero es que si ya nos estamos poniendo un techo y ya estamos limitándonos en cuanto a lo que vamos a conseguir, es que apaga y vámonos, te quiero decir. Y al final el hacer ejercicio para recuperar diástasis, se recupere hasta donde se recupere, no lo sabemos. Pero hacer este tipo de ejercicios es que al final nos van a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida, a tener menos dolores, a mejorar la salud pélvica, a mejorar incluso las digestiones, o sea, hello, nos va a ayudar. O sea, que esté en el momento que esté, empieza a recuperarte, empieza a entrenar, empieza a hacer ejercicios de este estilo, porque es que te van a cambiar la vida 100%. Y si lo mantienes con una continuidad mes a mes, semana a semana, va a mejorar cada mes. Obviamente tiene que ser un plan que tenga sentido, coherencia, progresión y que se adapte al momento en el que tú estás, porque obviamente no todo vale. Pero si consigues hacer algo que se adapte a ti y que semana a semana lo puedes ir cumpliendo, no te va a venir mal en absoluto. Lo que peor te va a venir es que no empieces a cuidar esto. Así que este mensaje lo tenía que decir porque es que si no, no me quedaba a gusto. Seguimos. Vale, y aquí hay dos conceptos que hay que diferenciar. Por un lado, tenemos que hay muchas de vosotras que queréis recuperar la diástasis y por ende buscáis disminuir la separación de la línea alba, es decir, que la diástasis se haga como más pequeñita.
Y por otro lado, tenemos el hecho de que la diástasis no solamente tenemos que buscar que sea más chiquitita, que a veces no es tan necesario, sino que aquí lo que debe de priorizarse, ¿vale?, es la competencia abdominal. Por eso pongo aquí como esta flechita, ¿no?, de que es mejor que tu diástasis, tu abdomen sea competente a que pues tenga cierta separación entre el resto del abdomen y otro. Es decir, si mi abdomen tiene una separación más o menos dentro de la media de una diástasis que no es demasiado patológica, lo que tenemos que centrarnos es en esa competencia abdominal. ¿Qué significa o qué criterios tenemos que tener en cuenta para saber si un abdomen es competente o no? Pues que pueda ser capaz de amortiguar las presiones que hacemos tanto en el día a día como a nivel de entrenamiento y que también tenga una capacidad de generar fuerza. Es decir, que la diástasis se tense bien para que esos músculos puedan responder ante ciertos esfuerzos y ciertos estímulos que podemos recibir en el día a día. Eso no quiere decir, chicas, que si estamos ante una diástasis superior, por ejemplo, a 3 y pico, 4 centímetros, que tengamos que trabajar para intentar que disminuya esa separación, evidentemente, para que a nivel visceral haya una buena sujeción y que tengamos buen sostén, buen soporte. Pero en una diástasis pues de unos 2 centímetros, 1 y pico llegando a 2, 3 con poco, en caso de diástasis que se encuentran en ese rango de separación, debemos de priorizar lo que os estoy contando, la competencia abdominal. Y sí que es cierto que a nivel de separación de la línea alba nos puede afectar esto más, sobre todo a nivel estético. Pero ya os digo que a nivel de salud lo que habría que priorizar sería la competencia abdominal. Después hay varios tipos de diástasis, ¿vale? Podemos encontrarnos ante una diástasis umbilical, es decir, que se encuentra pues alrededor del ombligo, infraumbilical, que se encuentra por debajo, supraumbilical, que se encuentra por encima, y luego podemos tener una diástasis que sea uniforme en todo su recorrido, ¿no?, desde el pecho hacia abajo. Es cierto que se suelen complicar más diástasis infraumbilicales. Suele ser la recuperación un poquillo más lenta si es infraumbilical con respecto a la supraumbilical. Pero ya os digo, lo que tenemos que valorar de una diástasis es qué capacidad tiene de generar fuerza y de amortiguar las presiones del día a día. Es decir, que sea competente, es lo que más nos interesa. Factores de riesgo. ¿Qué es lo que puede determinar que yo tenga diástasis o no? Pues la edad. Obviamente no es lo mismo dar a luz con 25 años que con 38, ¿vale? En ambas edades es totalmente igual de válido, de respetable y es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que ahora pues los embarazos suelen ser más con edades un poquito más avanzadas. Entonces esto también nos puede repercutir a la hora de recuperarnos. También nos puede influir si hemos tenido un embarazo de un bollito o de 2 o 3 o más. Es decir, cuanto más bollito, hay una longitud mayor del estiramiento de los músculos. Entonces, pues va a ser un poquito más complicado recuperarnos. Pero lo que os he dicho antes es que no hay que ponerse techos, chicas. Luego también si el parto ha sido por cesárea, si tenemos un aumento de peso, una ganancia de peso tras el parto, eso también nos puede dificultar o puede favorecer que aparezca esta diástasis. Luego también nos puede influir la calidad que tengamos del tejido, ya que todas las chicas no tenemos la misma calidad del tejido, es evidente, y luego pues el nivel de actividad deportivo previo tanto al embarazo como durante el embarazo y lo que podamos hacer en el posparto. Tratamiento, ya nos queda poquito, ¿vale? Habría que favorecer un entrenamiento específico abdominal. Como he dicho, esto es muy diferente. Hacer un entrenamiento específico abdominal es diferente a entrenar sin más. Es decir, mover todo tu cuerpo, hacer ejercicios variados, en progresión natural y demás, está bien, pero hay que meter ejercicios específicos que se focalice sí o sí en trabajar
abdomen profundo, suelo pélvico, incluso los músculos del tronco como los restos del abdomen o los oblicuos. Es decir, no olvidarnos de ningún músculo, pero hacer ejercicios que tengan una progresión coherente al momento en el que te encuentras del posparto y a cómo esté esa diástasis. También es muy importante tomar un poquito más de conciencia postural, ¿vale? Que ya os digo que incluso la postura suele modificarse muchísimo en el posparto por todos los cambios que hemos vivido en nuestro propio cuerpo por el hecho de haber vivido un embarazo. Luego también a nivel de movimiento del día a día, pues intentar tener ciertas pautas de una activación previa abdominal, de una respuesta a nivel de activación para que cuando hagamos el esfuerzo el abdomen no se abombe. Y luego pues hay que entrenar, chicas, no nos podemos centrar solamente en trabajar abdomen, 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 diástasis, suelo pélvico y ya está, porque si no entrenáis con entrenamiento de fuerza, con un enfoque funcional, no van a llegar los resultados. O sí que van a llegar resultados si hacéis un trabajo solo de abdomen, puede que se mantengan esos resultados, pero a largo plazo no van a mantenerse, ya os lo digo. Y de verdad os digo que me encantaría deciros que esto puede suceder porque sería algo más sencillo, pero no es la realidad. Tenemos que entrenar todo el cuerpo en conjunto, pero también de forma específica. Es decir, una cosa sin la otra no nos valdría de nada. Esto os lo estoy diciendo a nivel de ejercicio, a nivel de lo que solemos recomendar pues, a nivel de entrenamiento, pero también sería interesante que para que una diástasis se recupere favoreciéramos el descanso en la medida de lo posible. También sería conveniente comer de manera saludable porque todo lo que le metamos al cuerpo por la boca va a influir directamente en cómo se recuperen los tejidos. ¿Vale? Es evidente que esa nutrición celular nos va a influenciar muchísimo en cómo se recupera la línea alba y los músculos. Y luego también a nivel de tratamiento con fisioterapia podemos trabajar con fisio de forma complementaria al ejercicio para que el tratamiento y la recuperación sea un poquito más rápida, efectiva y podamos tener mejores resultados, ya no solamente a nivel estético, sino a nivel funcional, a nivel de salud. Y evitaríamos ejercicios que favorezcan el abombamiento abdominal, que no podamos controlar, ¿vale? Ya sea ejercicios del entrenamiento como acciones en el día a día en los que sintamos que no podamos hacer una buena activación, pues habría que revisar eso. Luego también habría que evitar solo trabajar el lateral del cuerpo, lo oblicuo. Y esto lo digo porque hay muchas chicas que pensáis que haciendo planchas laterales a saco vais a recuperar la diástasis y estáis muy equivocadas. Se puede trabajar la parte lateral, pero con ejercicios seleccionados, es decir, de forma puntual y teniendo una coherencia con trabajar el resto de partes del tronco. No nos podemos centrar únicamente en trabajar la parte lateral. Tampoco se recomienda hacer crunch descontrolados o planchas mantenidas en el tiempo en los cuales no podamos hacer una buena activación abdominal. Se dice mucho que los crunch abdominales no se deben de hacer, pero yo estoy de acuerdo con eso en parte, porque inicialmente probablemente no sea el mejor ejercicio para que empieces a controlar tu cuerpo, tu musculatura y demás, pero sí que es una buena propuesta para hacer una transición progresiva a recuperar y rehabilitar ese abdomen. Es decir, finalmente tu cuerpo tiene que estar preparado para hacer crunch, para hacer plancha, es decir, para que haga lo que haga, tu cuerpo pueda responder. Ese sería el objetivo. Entonces, al inicio de la recuperación, quizá no sea lo más inteligente, pero a medida que va pasando la recuperación lo podemos ir implementando poco a poco e ir introduciendo para que el cuerpo poquito a poco pues vaya mejorando su fuerza y su resistencia. Y luego pues hay que evitar tos intensa, esfuerzos muy bruscos que hagan pues lo que os he dicho, que hagan que no controlemos bien esa activación abdominal. Pues chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido de utilidad, espero que hayáis aprendido un montón de cositas que quizás no sabíais. Si hay algo que te haya llamado la atención, déjamelo en comentarios para que lo puedas saber.
y si necesitas ayuda en tu recuperación postparto con el tema de la diástasis y si necesitas ayuda con tu recuperación, aquí en la descripción te he dejado un enlace donde te doy información de mi programa. Y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado muy interesante. Si hay algo que quizá no sabía antes de ver este vídeo y te ha sorprendido, déjamelo en comentarios para que puedas saberlo. Si necesitas ayuda con tu recuperación de diástasis y no sabes por dónde empezar, pero te estás dando cuenta de que necesitas ayuda, aquí debajo en la descripción te he dejado el link para que puedas solicitar información y que te ayudemos con ello. Y nada, bellas, espero que os haya servido mucho, espero que sigáis con muchas ganas de cara a los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.